amigas, buenas noches. Es un placer para mí darles la bienvenida a otro episodio de La Máscara. Agradecerles la gran receptividad que hemos tenido. Estamos trabajando, apostando a la materia gris, no al mercado masivo y de baja calidad, ¿no? O sea, hemos tenido a Monal y hemos tenido a Briceño León, al rector Peraza de LUCAP, a, a Franz Conde, el chef del Amsterdam Hilton. O sea, esto es la crema de la crema, ¿ok? Hoy vamos a hablar con un economista de altísimo calibre que se llama Alejandro Grisanti. Tiene un PhD en economía por la Universidad de Pensilvania. Tiene una maestría en economía summa cum laude en el Economic Institute en Boulder. Es economista egresado de la Católica, ingeniero en computación de la Simón Bolívar. Fue economista jefe del Banco de Venezuela en la época de Santander y ahora es director de la firma Ecoanalytics. Cuando no puede, vamos a ver. Vamos, porque es que no le he mandado la invitación, ya va. Ok. Vamos a ver de economía del país. Aquí tenemos a Alejandro. Bienvenido, Alejandro Tocayo, a La Máscara. Muchas gracias, Alejandro Tocayo, por la invitación. De verdad, muy contento de poder compartir un Para mí, minuto y la diferencia de temas, ¿no? para mí es un honor poder a un economista de un calibre tan elevado como el tuyo. Gracias, gracias. Bueno, Alejandro, mira, estamos a menos de un mes de la primaria. Esto ya se sabe que el CNE va a tener participación. Esto se ha polarizado entre María Corina y Capriles, pero María Corina ha lanzado un juramento y ha dicho que llega hasta el final, llueva, trueno, relampaguee, ¿no? Bueno, yo he consultado a algunos analistas y, por ejemplo, Alonso Moleiro y Benjamín Tripier están un poco desencantados y han perdido la esperanza de que haya una transición democrática en el 2024, ¿no? Sin embargo, un gran politólogo como John Magdaleno lleva la contraria y dice no, la oposición puede cobrar una victoria si el margen de votos es lo suficientemente ancho, ¿ok? Es decir, nadie se monta a un ring de boxeo sabiendo que lo van a noquear. Hay una pelea en 2024. Hay que considerar al menos el beneficio de la duda de que pueda ganar María Corina o Capriles o X, ¿verdad? Luego, tenemos un panorama económico, venimos de 2022, la entrada de Chevron produjo una burbuja de consumo, se abrieron más de 200 restaurantes, incluso uno Altum pendía 50 metros de altura, había construcciones, todo eso reventó un escándalo de lavado de dólares con PDVSA, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, ya cuando entramos en el 2023, hacia mayo, el Observatorio Venezolano de Finanzas reflejó una caída de la economía de menos 8,3%, ¿no? Y ya ahí veíamos que comenzaba un descenso. Entonces, esto, no te voy a preguntar por la actualidad en este momento, que luego sí podemos pasar a lo que es el día de hoy, pero esto, vamos a ponernos lúdicamente en el escenario de que, por ejemplo, María Corina Machado cobre, gane y cobre, porque a ver, en Trujillo, cuando fue María Corina, fue un gentío que aquello parecía Carlos Andrés Pérez, ¿no? Entonces, realmente, por eso le inhabilitan. Ambos están inhabilitados, además. Entonces, tanto Capriles como ella.
Pero vamos a suponer que gane, que cobre y bueno, el alto mando la reconozca, ¿ok? Y comience a gobernar. ¿Cuáles serían las tres primeras medidas que habría que tomar en materia económica en Venezuela? Mira, Alejandro, creo que es un resumen, digamos, arrancando bastante bueno. Y yo creo un par de cosas en respuesta a tu comentario. Yo creo que nadie esperaba, por ejemplo, el estar tan cerca de las primarias. La Sí, mayoría de gente decía esas primarias no van a existir, el gobierno las va a interrumpir, etcétera. Y bueno, ya estamos casi entrando en octubre y pareciera por ahora, digamos, que no las han parado y que pararlas puede ser bastante costoso y van dentro con de, dentro de este espectro, digamos, de la parte de oposición, ¿no? Sin embargo, queda mucho por recorrer. Y un poco lo que te invitaría o cambiaría de la pregunta es, bueno, ¿cuáles serían las medidas que son necesarias tomar en el caso de que Maduro cese como presidente de la República, en el caso de que Maduro ya no esté, en el caso de que estas autoridades se logren disipar? Y yo creo que sí, básicamente necesitamos hacer un programa económico que esté centrado en la gente, que esté centrado en combatir esas inmensas restricciones que tenemos hoy, para que el venezolano pueda crecer, para que el venezolano pueda prosperar. Tiene que ser un plan económico muy claro y muy centrado en combatir la pobreza, en buscar estabilidad económica, ¿okay? Que básicamente es disminución de la inflación, que es uno de los flagelos que más pega a los que menos tienen, que más pega a los pobres, y por otra parte, el buscar, digamos, el reconstruir esa red social, esos tejidos sociales que son necesarios para que Venezuela claro. comience de nuevo a crecer. Entonces, yo creo que tienes esos dos puntos. Se tuvo una imagen. ¿Perdón? Eh, que te fuiste, Leandro. Eh, Aquí está otra ok, vez. esas son las dos cosas que nosotros vemos que son fundamentales, ¿no? Por una parte, Sí, la disminución. eso que hacer con la inflación, que es la más alta del mundo. Mira, yo creo que el tema inflacionario tiene que hacer una racionalización del gasto. Hay que quitar mucho de esos gastos superfluos y realmente poderlo hacer y poder reducir el déficit fiscal. Es necesario subir los ingresos. Y una manera muy rápida de subir los ingresos del Estado es siempre con más producción petrolera. Es decir, tenemos que abrir el sector petrolero a la participación del sector privado, el buscar atraer esas inversiones que son necesarias para el sector petrolero, con ese sector petrolero poder financiar a través del gobierno en incrementos salariales y mejoras en el tejido social que puedan. ¿Tú, ¿Tú crees, Alejandro, que eso, pongámonos ahora en el otro lado del escenario, que ganando Maduro pueda hacerse? Abrir el capital extranjero a, qué sé yo, a Repsol, a Reliance, a CNPC, es decir, todas las que están en la faja, es decir, tenemos supuestamente la reserva más grande del mundo. Alejandro, incluidos los rusos y a los chinos, ¿no? A los rusos y a los chinos no les ha ido bien produciendo petróleo en Venezuela. Yo creo que es Sí, necesario digerirlo. No se trata de quiénes son aliados de un gobierno o de un régimen y quiénes podrían estar del otro lado. O sea, los rusos y los chinos no han invertido y no están produciendo grandes cantidades de país con Nicolás Maduro. Y yo particularmente veo con Ucrania y están bloqueados, es decir, están penalizados que no pueden hacer negocio con Venezuela, ¿no? Es decir, mira, yo creo que los quizás rusos, yo con creo la que India, Yo creo que los rusos, Alejandro, mucho antes de la guerra de Ucrania, y yo creo que si uno ve el perfil histórico de las inversiones que han hecho, de las posibilidades de producción, han sido muy pobres. Y te diría lo mismo que con China. O sea, más allá de cualquier situación geopolítica actual,
Yo creo que para los chinos debe ser una enorme decepción el haber trabajado con el régimen de Maduro y el haber intentado producir petróleo con este régimen y con las locuras y distorsiones en política económica que existían. Yo creo y yo creo que es importante que el régimen que destruyó la producción petrolera, que la llevó de 2.800.000 barriles a 320.000, 350.000 barriles, no va a ser el mismo equipo que va a lograr la reconstrucción. Yo creo que es bien importante. El doctor Torojari ha dicho que haría falta una nueva apertura como la de los 90. Mira, yo creo que eso, estoy de acuerdo que hay que buscar nuevas inversiones en la parte petrolera, que hay que buscar en un principio ver cuáles son los mangos bajitos todavía que puedas tener. Y te digo más, el doctor Torojari me dijo, hace falta 25.000 millones de dólares al año por creo que 8 años para volver a la industria donde estaba hace 20 años. O sea, la destrucción ha sido letal. Sí, la refinería ha sido muy fuerte a tiempo en reconstruirse. Uno de los cálculos que hacíamos nosotros es que tú vas a necesitar 3 años de que todo marche bien, de que todo puedas ordenarlo y tener como una orquesta sincronizado, pero tú vas a necesitar 3 años de crecimiento de producción por cada año de caída que tuvimos del 2012 al 2019. Y eso es muy relevante. Adicional a eso, Alejandro, Venezuela está produciendo ahorita muy cerca de su umbral de producción. Es decir, Perdón que no te capté porque se distorsionó. Que estamos produciendo muy cerca de nuestro umbral de producción y el poder incrementar esa producción por encima de ello va a ser sumamente complicado y va a requerir de grandes inversiones. Así como Naldi ha dicho que no cree que podamos pasar del 1.000.000 de barriles. Con Maduro en el poder, yo también creo que es muy difícil que pasemos del 1.000.000 de barriles. Nosotros estamos ahorita incluso en un ambiente donde se han venido las sanciones. Es decir, hemos tenido había unos optimistas que decían que Venezuela iba a poder exportar 1.200.000 barriles este año. Bueno, lo que estamos produciendo, que por supuesto la producción es mayor que la exportación, todavía no llega a los 750.000 barriles al día, con alguna regularidad. Yo creo que la cifra última de los... Alejandro, hay muchos temas que tocar y quiero aprovechar tu conocimiento. ¿Tú eres partidario de establecer una línea de flotación del dólar? Mira, yo soy contrario a la dolarización. Yo creo que Venezuela no se va a poder comprar inmediatamente. Yo creo que hay unos pasos previos que hay que hacer, pero efectivamente yo creo en un tipo de cambio flexible. Yo creo que los bancos centrales pueden hacer las cosas bien. En este caso, que el Banco Central de Venezuela pueda hacer las cosas bien en algún momento y eso permita. Ese es el caso de Colombia, de Perú, ese es el caso del país donde vive República Dominicana. República Dominicana tiene hoy la moneda más estable del continente. Es un país pequeño, un país sujeto a grandes choques de turismo, a temas de remesa. Sin embargo, un banco central con buena institución, con buena institucionalidad, con independencia, ha logrado tener un tipo de cambio muy estable a pesar de que las fluctuaciones o lo deja fluctuar. Ok, Alejandro, pero fíjate lo siguiente, es decir, ¿cómo poner orden en el Banco Central? Porque la política de impresión de dinero inorgánico, de emisión de bolívares al mercado, la ley de impuestos a la transacción financiera, en fin, han tratado de contener la organización, ¿no? Entonces, primeramente, ¿cómo poner orden en el BCB y luego
el crédito, cómo lograr que el encaje se reduzca y los bancos puedan volver a su rol de intermediación. Sí, mira, en Venezuela tenemos todo ahorita muy distorsionado, ¿no? Queremos un banco central que financie producción petrolera, queremos un banco central que financie mejores y mayores salarios, queremos al final un banco central que financie al... Y eso no puede pasar. El Banco Central tiene como institución una misión de velar por la estabilidad y la fortaleza del bolívar. El Banco Central no está para pagarme salarios en el sector público. El Banco Central no está para financiar los lujos que se puedan dar ahorita dentro de la parte del régimen. Entonces, lo primero que hay que hacer es realmente dedicar y que la principal competencia del Banco Central sea no combatir la pobreza, porque no es su función, repito, porque no sea necesario que otra institución la combata. Es necesario que el gobierno se focalice en el combate de la pobreza y el Banco Central se focalice en la fortaleza del bolívar, en lograr tener un bolívar fuerte que mantenga su poder adquisitivo. Entonces, lo primero que hay que desvincular de muchas de las actividades que está haciendo. Y lo segundo, y esto nos cuesta mucho a los venezolanos, es darle independencia. Que tengan independencia para poder actuar, para poder trabajar, para poder aplicar las medidas que sean necesarias para estabilizar el bolívar. Entonces, yo creo que esto es fundamental, que son dos de las ramas que tiene que tener un banco central para volver a tener una moneda. Nosotros la tuvimos. No estoy hablando a veces, yo creo que es importante recordarnos que nosotros sí llegamos a tener un bolívar fuerte. No el de Chávez ahorita. Nosotros llegamos a tener un muy fuerte en los 90, en los 60. Mi padre, mi abuelo viajaban por Europa y el bolívar lo aceptaban en España. Era mucho más fuerte que el Z. En algunos casos fue más fuerte que el franco francés. Por supuesto, más cerca de la guerra, incluso más fuerte que el franco alemán. Entonces, nosotros sí llegamos a tener un bolívar reconocido internacionalmente, con poder de compra y con mucha demanda de muchos países. Entonces, nosotros ya hicimos la cosa bien. Y bueno, el planteamiento es que la tenemos que volver a hacer bien en lugar de esta desesperanza que muchos ponen de que es imposible hacerlo bien. Que es ok. Ahora, María Corina lanzó una bomba hace no tanto que desató un coro de voces, ¿no? Como en la tragedia griega, ¿no? Y es la eventual privatización de PDVSA. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que las medidas, yo creo que hay medidas que nos ayudan a construir consensos y hay medidas que por su naturaleza, porque los venezolanos tenemos derecho a pensar distinto y lo que precisamente queremos es un cambio, es poder expresar los diferentes pensamientos que tenemos. Yo creo que hay medidas que crean disenso, que crean división, que crean polémica desde ese punto de vista. Yo creo que los venezolanos ahorita lo que más necesitamos centrarnos es en todas esas medidas que van creando consenso, que van sumando, que entendamos que la primera parte de un gobierno cuando salga Nicolás Maduro es lograr reconstruir ese sentido social, reconstruir y combatir y disminuir la pobreza y la enorme penuria que está viviendo el pueblo venezolano, que es fundamental poder llevar servicios públicos de calidad a los venezolanos. Hay mucha expectativa ante la posibilidad de un cambio de gobierno y eso, por supuesto, te termina la oportunidad de construir muchas cosas que hoy por hoy son muy difíciles de hacer bajo el actual régimen. Ya quisiera que me diera un minuto más, porque hay consenso dentro de las fuerzas adversarias al régimen de que es necesario la inversión privada para reconstruir el sector petrolero. Eso ya es un gran consenso. Hay un gran consenso donde te dice, mira, el sector público, los recursos que van a entrar al sector público no pueden ser utilizados para reinversión petrolera. Tiene que ser otros entes privados los que inviertan y los que incrementen la producción. Yo creo que eso ya es un gran consenso que tenemos. Entonces, el entrar a una siguiente fase
pensando si se privatiza o no se privatiza, o el tener el debate sobre la privatización de PDVSA, yo creo que es un debate muy bueno para 2, 3, 4 años después de salir de Maduro y de tener ya un proceso democrático arraigado, con fortaleza, con credibilidad, que realmente nos lleve a tener a profundidad estos debates. Alejandro, pasando a otras arenas, ¿qué hacer en materia tributaria? Porque una de las cosas que se han dicho es que aquí no se pagan impuestos, que tú vas a España y pagas luz y agua y todos los servicios, que las cosas funcionan porque la gente de su trabajo se baja de la mula, como decimos en criollo, y entonces tiene acceso a servicios, ¿no? Lo planteó Pérez Viva, por ejemplo, el tiempo que hizo campaña, porque no lo he visto más por ahí. Pero, ¿qué hacer en materia tributaria? Mira, dos cosas en el ejemplo que tú dices. En España pagas electricidad, pero en España pagas agua y recibes un servicio de agua de calidad constante, etc. Entonces, aquí han destruido, ¿okay?, todo lo que se había hecho, muchos de los servicios públicos, y están intentando ahorita cobrar unos servicios públicos que no van a suministrar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que cuando a la parte de servicios públicos no es trivial. Lo segundo es que en Venezuela sí se pagan impuestos. En Venezuela, más bien el gobierno tiene ahora un término que los economistas usamos que se llama voracidad fiscal. Está totalmente fiscalizando muchas de las empresas del sector privado, etcétera, buscando el más mínimo error para poder cobrar con mucho más fuerza, y eso es complicado, el poder hacer. Y lo tercero, que al habernos empobrecido, al habernos puesto mucho más pequeños, ahorita el sector informal es muy grande. Y la diferencia en Venezuela, el sector formal e informal, es que el formal paga impuestos y el informal, cuando tú deberías cobrar impuestos en base a los ingresos, no a la formalidad que pueda tener la persona natural o jurídica que pueda estar allí. Entonces, son temas de ampliar la base, de crear incentivos para la formalización de muchas de las compañías y de los sectores, en muchos casos muy prósperos, en muchos casos en la frontera de la tecnología, no estamos hablando de pequeñas peluquerías, que busquen los incentivos para el tema de la formalización y ampliar la base. Y por último, es bueno, hay que hacer una inversión inicial de mejora de los servicios públicos, que creo que se puede financiar a través de los multilaterales, para después o para en paralelo realmente logre empezar a cobrar esos servicios, porque definitivamente siempre decimos que no hay almuerzo gratis. Hay cantidades de temas que quiero tocar contigo, pero no puedo dejar de preguntarte antes que se me olvide esto. ¿Tú crees que habría que establecer una política de paliativos, de subsidios, de ayuda, es decir, en una primera fase, en una primera etapa de la transición? Mira, creo que hay que hacerla, y que de manera muy despolitizada. Uno de los planteamientos que me gusta por los temas de género es hacerlo a través de las mujeres, de las madres, hacer un subsidio directo, arrancando porque estás en unos niveles de penuria y de necesidad que son muy grandes. No es demasiado lo que vas a poder hacer ahí, no le vas a solucionar, digamos, los problemas existenciales, pero sí hay ese mínimo nivel de consumo necesario para volver a niveles de nutrición que sean adecuados de nuestros niños, para volver a niveles de nutrición de adultos mayores que pueden estar en situaciones de nutrición bien importantes. Entonces creo que existe mucho ejemplo de esa parte, de que tienes que hacer una red social muy despolitizada, muy que le llegue a todo el mundo, de muy rápido, que además tenga una base política para ser un gobierno sostenible que pueda. Ahora, Alejandro, no todo es tan negro en Venezuela en este momento, ¿no?
la gente de Profranquicias está llevando a cabo una labor muy bonita con una cantidad de nuevos emprendimientos, ¿no? Que están surgiendo, la gente se está reinventando, se está armando su negocito, y ¿qué propondrías tú para incentivar el emprendimiento y los negocios? Es decir, para atacar la precariedad del empleo que tenemos, es decir, porque, a ver, aquí te voy a poner un ejemplo. Un reportero gana por una investigación sesuda $30. Un tobar que viene y vende en el mercadito a cielo abierto unos cambures, una pera y una lechuga, se gana esos mismos $30 en un momentico, ¿no? Entonces hay unas inequidades y unas asimetrías muy grandes, y por otro lado el empleo se ha precarizado, todo el mundo está subpagado, es decir, Sí. lamentablemente, ¿no? Pero bueno, quiero que me lo concatenes con con lo de Profranquicia y el emprender y el no rendirse y el decir, bueno, yo voy no sé, mira, yo sé hacer tortas y me voy a poner a hacer unas tortas bien bonitas, decoradas con la sirenita o con Mickey Mouse y el qué sé yo. ¿Tú me entiendes? Claro, claro, mira. Y de verdad. Mira, creo dos cosas o tres cosas importantes, ¿no? Lo primero es el espíritu emprendedor del venezolano. Yo creo que el venezolano, por muchas décadas, ¿ok? Tuvo ese espíritu emprendedor, ese espíritu creativo, el buscar soluciones fuera, el buscar crear por sí mismo. Y yo creo que eso todavía lo estamos viendo allí, ¿no? Y lo estamos viendo allí a pesar de que tiene un sistema regulatorio, un marco legal muy en contra de lo que puede ser la iniciativa privada. Recordemos que en Venezuela todavía existe la ley de control de precios, que no la están aplicando por ahora es una cosa, pero esa ley y ese yugo está allí, ese garrote que todavía tiene el régimen para darle un palazo a cualquier iniciativa del sector privado sigue allí. En Venezuela sigue intacto el control de cambio. El Banco Central viene ajustando más la tasa oficial a la tasa libre, sí, pero el control de cambio todavía cree unos sectores del régimen que pueden controlar lo que pueden controlar la divisa. Entonces, lo segundo es que tienes allí una masa muy fuerte que nosotros a los clientes decimos, mira, tengan cuidado porque la normativa, la política que está haciendo el gobierno es la desaplicación de las leyes. Es decir, que las leyes no se vienen aplicando, pero que todavía Sí. y que todavía pueden tener de una manera muy fuerte ejercer una cuestión contra el gobierno. Entonces, yo creo que hay que mejorar mucho ese marco legal. Yo creo que Venezuela todavía ocupa los últimos lugares de hacer negocios, de posibilidades. Estamos rezagados. Que hay que ponerle una estatua de héroe a las personas del sector privado que por esfuerzo propio, que no estamos hablando de enchufado, que a mucha gente que su esfuerzo propio del sector privado, creando nuevas marcas de consumo, vendiendo más y mejores productos, yo creo que a esa gente hay que ponerla en el tope de la pirámide de reconocimiento en el caso venezolano. Alejandro, para mí es muy importante como reportero nutrirme de lo que los oyentes nos están preguntando. Aquí Elida Ramos Ortega te pregunta, ¿qué conoces de cómo funciona PDVSA ad hoc? ¿Me oyes? Sí, te digo con claridad. Isidgo. Es decir, ¿qué sabes tú de esas dos aristas? La PDVSA del gobierno del fenecido gobierno interino y Silgo, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre Silgo ya para ir cerrando, ¿no? Porque creo que ya hemos hecho una media hora. Yo creo dos cosas, ¿no? Lo primero,
que durante el gobierno de transición se crearon algunas instituciones especies de lo que pueden ser las instituciones que existían en Venezuela. Esa es la realidad de PDVSA 2. PDVSA 2 fue un ente que se creó para buscar la representación, ¿ok? De lo que podía ser PDVSA y los activos de PDVSA en el exterior, ¿ok? Y básicamente el principal, tenía mucho, pero el principal activo. Lo segundo es que en la parte de sesgo, cuando uno ve la cifra, yo creo que es de los muy pocos ejemplos, al fin, de un buen manejo. Al final tiene, por un incremento muy grande, tiene resultados relativamente positivos. Y esto hay que decirlo de nuevo, sin ningún tipo de resquemor, sin ningún tipo, eso sencillamente es algo numérico que está allí, que viene dando esos resultados y que yo creo que es interesante en esta parte, cómo se ha venido defendiendo este proceso. Desafortunadamente, desafortunadamente, Venezuela tiene una serie de creencias en el exterior, unas deudas que están por pagar. Sí. No creo que el manejo de los litigios legales que se han dado sobre esa han sido los mejores y que eso, por supuesto, pone en riesgo al principal activo que tiene la República en el exterior. Es decir, la República, PDVSA, y gobierno tienen muchísimas deudas con mucha gente en el mundo y tienen un solo activo de importancia que puede ser Citgo, que está situado en Houston y que hasta ahora la manera más eficaz de haber logrado su protección fue a través del gobierno americano y del resguardo que ha hecho el gobierno americano de ese sentido. Bueno, precisamente, Alejandro, para cerrar, los bonos de la República, los papeles, ¿cómo están funcionando? Y, a ver, ya sobre Citgo hay sentencia, o sea, hay acreedores que se han cobrado ya por un tribunal de no sé qué estado, o sea, ya han habido sentencias, o sea, pero estamos en riesgo de perder tiempo. Dos, tres cosas, Leandro. Uno, es importante aclarar que efectivamente existen sentencias en contra de Citgo que no han podido cumplirse, es decir, que Citgo hasta ahora no las ha pagado por la protección, ¿ok? Porque no les han dado licencia a esas querellas para que puedan vender Citgo y de alguna manera pagarla. Yo desafortunadamente creo que va a venir, que la inmensa masa de pasivos y de deudas que dejó el gobierno de Nicolás Maduro y de Zambia, va a terminar sobre Citgo y que al final va a ver que desafortunadamente se va a subastar y va a pagar parte solo de esas creencias, ¿no? En el caso de la deuda que comentabas, hoy por hoy, estamos en 6 años de que no se pagan esas creencias. Muchos de los juicios están planteados y avanzando, y eso también es una de las grandes dificultades que va a enfrentar cualquier gobierno que venga a partir del 24. Ok, Tocayo, para cerrar, vamos a apostar por lo doméstico, es decir, ¿qué le dirías tú a la gente del común? Es decir, aquí se conectó Carlos Ocarí hace un rato, a quien envío un saludo cordial, y se conecta también la gente de a pie. Pero ¿qué en medio de esa situación de crisis, de que se corte el aire con navaja por la gravedad de la crisis económica, donde hay una pequeña cúpula enriquecida y bueno, 74% de la población, según una encuesta reflejada por Contrapunto, vive con menos de $200, ¿no? ¿Qué sugerencias o propuestas o recomendaciones
o tips puedes dar a la gente del barrio, de Katia, de La Pastora, de Petare, es decir, para sobrellevar mejor su economía? Y mira, yo creo que dos, tres cosas, ¿no? Lo primero es que lo único constante, y a nosotros nos gusta repetir mucho esto, lo único constante es el cambio. En Seguro. Venezuela es muy difícil pensar que esta situación que se está viviendo puede perseverar por siempre, puede quedarse por siempre y que los venezolanos estamos obligados a resignar. Yo no creo que sea el caso, Claro. que hay una fuerzas de cambio que se sienten en la población de Venezuela y que podrían terminar cristalizándose en algún futuro. Difícil saber en qué momento se puede cristalizar ese futuro. Yo creo que lo segundo es que los venezolanos en esta situación, o Venezuela en esta situación de precariedad, hay que focalizarse en los bienes más esenciales. ¿Qué sectores le ha ido bien en los últimos 2 años o digamos menos mal en los últimos 2 años? Bueno, todo lo que tiene que ver con alimentos, incluida producción de alimentos, agroindustria y todo su procesamiento. Yo creo que ese es un sector que le ha ido relativamente bien en los últimos 2 o 3 años, porque por más que sea esa población tiene que comer. Segundo sector, salud, toda la parte que tiene que ver con Claro. el sector salud, y también es bien importante desde el punto de vista de consumo. Te me fuiste. Ale. Bueno, se nos fue Grisanti, vamos a ok, te me fuiste como por 10 segundos. Los sectores de producción son cuidado personal, alimentos y el sector salud. Los bienes principales. Sí, Ahora, sí. para poder hacer esto es necesario transportarlo, ¿okay? Distribuirlo en todo el país, porque el sector transporte ha sido mucho menos golpeado de lo que ha sido el resto de los sectores. Y por último, el otro sector que le ha ido menos mal es el comercio. Es decir, una cadena para estos bienes de consumo masivo, poderlos producir, distribuir y vender a la población en Venezuela que queda. Entonces, cualquier actividad que uno vaya a desarrollar debería buscar focalizarse principalmente en estos sectores, a pesar de los sectores como tecnología, que también ha sido, digamos, un sector que viene con algo de fuerza, etcétera, pero son digamos, estos que estamos viendo hoy, el 85-90% de la economía. Mira, chicos, no importa que nos pasemos un poquito porque tú eres Alejandro ¿No? Grisanti y no se entrevista a menudo a Grisanti. A partir de lo que me viene diciendo, se me ha venido a la mente un último punto y con esto sí cerramos. El intercambio con Colombia. Se ha firmado ya el acuerdo de alcance parcial número 28, con privilegios arancelarios, es decir, donde la economía de Colombia es un gigante al lado de la venezolana. Los productores de papa del Táchira se quejan de que es competencia desleal, de que les van a quitar mercado. ¿Cómo ves la balanza comercial entre Venezuela y Colombia a la luz de la legislación aprobada? Mira, lo primero, en los primeros meses ha sido una balanza comercial que se ha movido muy a favor de Colombia. Es decir, los colombianos muy a favor de Colombia. Los colombianos Colombia, claro. exportando hacia Venezuela mucho más de lo que los venezolanos hemos podido exportar hacia Colombia. Eso, por supuesto, no necesariamente llama al desánimo. En muchos momentos, incluso por antes del control de cambio, pero sobre todo a principios de los 90, cuando la Comunidad Andina de Naciones venía agarrando fuerza, exportaba a Colombia muchísimo más de lo que importaba a Colombia. Entonces, yo creo que cualquier apertura de mercado para el sector privado nacional, cualquier apertura que se vaya dando para conquistar nuevos mercados, yo creo que es interesante el país y hay que estar muy claro
uno de los sectores hoy que están totalmente abiertos a Colombia, es necesario ponerle algún tipo de protección, porque ciertamente producir sin agua, producir de gasolina, es mucho más difícil y mucho más costoso que producir del otro lado de la frontera, donde tiene luz, agua, gasolina, y donde puedes competir, digamos, de una manera con más fuerza, ¿no? Alejandro, yo te agradezco inmensamente el tiempo que me has dedicado. Se vale repetir esto, vamos a dejar que corra el agua o el puente y por ahí cuando ya tengamos un candidato para la presidencial y se hable de propuestas concretas, nos volvemos a ver por acá. Seguro, con mucho gusto estamos aquí a la orden para compartir ideas y bueno, ojalá que la próxima vez tengamos mejor internet. Sí, Tuvimos un poco fallo en esa parte. sí, sí, sí. Bueno, nada es perfecto. Agradezco inmensamente y para mí ha sido un honor, Alejandro. Muchas gracias. Hasta Que Dios luego. te bendiga. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Se me quedó pegado esto, chamo. Doble break. No. Bueno, pues tenemos que revisar el teléfono. ¿Qué te pareció, Juan?